El portal de las historias. Todo comenzó con un virus, o al menos eso fue lo que nos dijeron. Lo que parecía una emergencia epidemiológica en lo profundo del Amazonas pronto reveló fisuras más profundas, no en la carne, sino en la mente, en la realidad, en la forma en que narramos lo que somos. Un equipo de científicos latinoamericanos se adentró en la selva en busca de una cura, pero lo que encontraron no tenía antídoto, porque no era una enfermedad, era una red, dormida, observadora, paciente. Algunos volvieron cambiados, otros nunca volvieron, pero todos, hasta los que no fueron, han sido tocados por esta historia, porque lo que se despertó allá abajo no necesita propagarse por contacto físico, solo necesita ser contado. Este es el registro de una fractura, de una semilla que germina en la memoria, y de cómo, sin saberlo, ya empezaste a formar parte de ella. El Aeropuerto Internacional Eduardo Gómez, en Manaus, hervía bajo el calor denso de una tarde tropical. El zumbido de los ventiladores no era suficiente para dispersar la pegajosa humedad que se adhería a la piel como una segunda capa. Anuncios en portugués resonaban por los altavoces, mientras las pantallas electrónicas se llenaban de retrasos, cancelaciones y alertas sanitarias. A lo largo de la terminal de vuelos internacionales, 7 personas con expresiones tensas y maletines pesados comenzaban a converger, cada uno tras horas de vuelo, revisiones de documentos especiales y mensajes urgentes de sus respectivos gobiernos. Era la primera vez que se veían en persona. La doctora Sofía Lima, de mediana edad y rostro severo, vestida con ropa liviana de lino blanco, fue la primera en llegar. Brasileña, experta en virología, había pasado los últimos 6 meses dirigiendo laboratorios portátiles en zonas aisladas del norte del país. Su temple firme había sido forjado en la lucha contra el Zika y la fiebre amarilla. Miraba a su alrededor con gesto contenido, como si ya intuyera que este encuentro no sería fácil. A su lado, una voz con acento chilango rompió el silencio. Doctora Lima, soy Diego Reyes, epidemiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. El doctor Diego Reyes tenía unos 40 años, lentes oscuros y una sonrisa franca que contrastaba con el tono grave de su voz. Había pasado los últimos 10 años viajando entre zonas rurales de México, rastreando brotes de dengue y hantavirus. Extendió la mano con energía. Pronto se sumaron el resto del equipo. La doctora Valentina Álvarez, inmunóloga argentina, llevaba una bufanda de colores en el cuello a pesar del calor. Era alta, de mirada inquisitiva, con fama de brillante y terca. Su experiencia en terapia inmunocelular había sido clave en la contención de varias epidemias en la Patagonia. El doctor Camilo Rojas, botánico colombiano, era el más joven del grupo. Tenía las mangas remangadas y un cuaderno de campo ajado entre las manos. Había recorrido el Amazonas desde Putumayo hasta Tabatinga y conocía especies de plantas que solo vivían en un radio de 10 kilómetros. La doctora Teresa Muñoz, farmacóloga chilena, había trabajado con compuestos derivados de hongos en la región de los ríos. Su carácter discreto la hacía parecer distante, pero tenía una memoria prodigiosa para estructuras moleculares. El doctor Javier Quispe, genético peruano, era robusto, de rostro curtido por el sol y voz pausada. Venía del Cusco, donde había colaborado con comunidades quechuas en el estudio de mutaciones genéticas raras. Y por último, la doctora Marisol Guzmán, venezolana, experta en ciencia de datos y bioinformática. Llegó en silencio, con una tablet en la mano y auriculares colgando del cuello. Su cabello recogido en una trenza impecable, su ropa sin una arruga, saludó con una inclinación de cabeza y se mantuvo en segundo plano, observando. Todos se dirigieron al hangar 4,
donde un viejo Cessna Grand Caravan esperaba, reacondicionado como transporte científico. Las cajas con equipamiento médico, generadores portátiles y sistemas de aislamiento biológico ya estaban siendo cargadas por técnicos del gobierno brasileño. En el aire flotaba una urgencia muda. El virus, aún sin nombre definitivo, había comenzado a propagarse en comunidades ribereñas. Atacaba el sistema nervioso, alterando el comportamiento de los infectados. Algunos desarrollaban agresividad extrema. Otros perdían el habla o quedaban catatónicos. En los más graves, la personalidad parecía desaparecer por completo. Mientras revisaban sus dispositivos, Marisol recibió una notificación en su tablet. Una secuencia de códigos cifrados parpadeó por unos segundos. Su rostro no cambió, pero sus ojos se entornaron apenas. Desactivó la pantalla, giró sobre sus talones y se acercó a una caja de datos biológicos. Simuló verificar un símbolo mientras observaba de reojo a sus colegas. «Vamos con retraso», anunció Diego. La escalerilla del avión estaba bajada y el piloto, un hombre calvo con uniforme desgastado, consultaba con los técnicos un plano de vuelo. Sofía intercambió palabras en portugués rápido con él. Todo parecía avanzar bien, hasta que, minutos antes del despegue, una alarma se activó en la cabina. Luces rojas. Fallo en el sistema eléctrico. El motor izquierdo no respondía. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina. El piloto frunció el ceño. «Algo no está bien. Tendremos que revisar desde el hangar». El grupo intercambió miradas cargadas de tensión. Había algo en el ambiente, un presentimiento difícil de ignorar. Sofía apretó los labios. Javier cruzó los brazos y Teresa rebuscó su celular sin encontrar señal. Marisol se alejó discretamente del grupo y se sentó en uno de los bancos metálicos de la pista. La tablet vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Fase 1 completada. El tiempo corre a nuestro favor. La venezolana alzó la vista hacia el avión detenido. Una media sonrisa se dibujó en sus labios. La misión aún no había comenzado, y ya alguien había movido la primera pieza. La noche cayó sobre Manaus como una sábana húmeda y sofocante. En el hangar, apenas iluminado por luces amarillentas, los técnicos continuaban revisando los circuitos del avión averiado. El grupo fue trasladado al Hotel Intercity Manaus, no muy lejos del puerto. La tensión seguía adherida a sus pieles, igual que el sudor. En una sala de conferencias improvisada, los 7 se reunieron por primera vez sin la presión de las miradas externas. Había agua embotellada sobre la mesa, mapas de la región y una pantalla con imágenes aéreas del afluente del río Jutaí, donde se sospechaba el origen del brote. Sofía, de pie junto al proyector, tomó la palabra con un tono que no permitía interrupciones. «Tenemos informes fragmentados», comenzó. «El virus, denominado provisionalmente como VNM-13, presenta características neurodegenerativas combinadas con respuestas inmunológicas anómalas. Hay una hipótesis inquietante, que algunas mutaciones se adaptan al huésped, alterando el sistema límbico. Eso podría explicar la modificación del comportamiento en los infectados». Valentina alzó la mano levemente, cruzando las piernas. ¿Como una infección que aprende? Javier asintió, con la mandíbula tensa. Peor, una infección que selecciona. No todos desarrollan los mismos síntomas. Es como si el virus buscara puntos débiles. Eso suena como una inteligencia viral, dijo Camilo, con la voz temblorosa. Luego se enderezó. Estuve en contacto con comunidades ticuna y huitoto. Algunos hablaban de un soplo del bosque que entraba por los oídos
y robaba los recuerdos. Pensé que era leyenda. No lo es, murmuró Teresa, hojeando un informe con las manos temblorosas. Los escáneres moleculares que revisé en São Paulo muestran retrotranscripción acelerada. El ARN viral parece tener codificadores de comportamiento, patrones que replican impulsos emocionales, no solo reacciones inmunológicas. ¿Y qué lo activa?, preguntó Diego, que ya tenía abierta su laptop. ¿La proximidad? ¿El agua? ¿Algún compuesto vegetal? Nadie lo sabe con certeza, replicó Sofía. Pero hay coincidencias en entornos de alta humedad, cercanía a ciertos humedales y estrés emocional. Las tres condiciones se repiten en los infectados. ¿Estrés emocional?, interrumpió Valentina. ¿Quieres decir que un trauma puede disparar la infección? Sí, o al menos potenciar su efecto. Mira esto. Sofía mostró un clip breve de un paciente. Un niño, quizás de 9 años, encadenado en una clínica rural. Este caso ocurrió en Tocantins. Perdió el habla tras ver cómo su madre se infectaba. Días después, empezó a repetir palabras en tupi antiguo, palabras que no había oído en su vida. Se hizo un silencio frío. Camilo rompió la tensión con una pregunta tímida. ¿Y si no es un virus natural? Las miradas se cruzaron. Nadie respondió, excepto Marisol, que hasta ahora había permanecido en silencio. El genoma tiene zonas no identificadas, dijo ella, con voz seca. No encajan con ningún retrovirus común. Algunos segmentos parecen ensamblados, como si alguien o algo lo hubiese diseñado. Diego frunció el ceño. ¿Estás hablando de bioingeniería? Estoy diciendo que hay patrones que no deberían estar ahí, replicó Marisol sin levantar la vista de su tablet. Y alguien lo sabe. Justo en ese momento, se escuchó un ruido seco afuera. Camilo se levantó de un salto y fue hacia la ventana. Una ambulancia del hospital Juan Lucio había llegado sin aviso. 2 paramédicos bajaban a una mujer cubierta de sangre, amarrada a una camilla. Gritaba en un dialecto desconocido. Sus ojos estaban en blanco. De su boca salía espuma rosada. A cada espasmo parecía murmurar algo como un cántico. «Cierren la puerta», ordenó Sofía. «Que no nos vean». Los paramédicos entraron al edificio contiguo, sin reparar en el grupo. ¿Vieron sus pupilas?, dijo Valentina. Estaban dilatadas como en un coma hiperglucémico, pero estaba consciente y cantaba. Eso no era español, agregó Diego, ni portugués. Era tupi, una variante antigua, intervino Camilo. Escuché algo parecido en el sur del Baupés. Significa: despierta al que duerme bajo el río. Silencio. Marisol bajó la mirada y tecleó algo en su tablet. Su pantalla parpadeó. Sujeto 27 avistado. Cambios conductuales confirmados. Ajustar protocolo fase 2. La noche se tornó insomne. En los pasillos, el grupo comenzó a sospechar del entorno y entre ellos. En la habitación contigua, Diego y Javier discutieron sobre la necesidad de reportar lo visto a sus gobiernos. Si esto se escapa del control, decía Diego, podríamos estar frente a una pandemia no solo biológica. Esto destruye lo que somos. ¿Y si ya no somos nosotros los que estamos al mando?, respondió Javier. Al amanecer, el avión fue declarado funcional. El grupo abordó sin intercambiar demasiadas palabras. La niebla densa sobre el Amazonas les dio la bienvenida. Pero minutos después del despegue, a más de 1000 metros de altura, el radar del avión detectó una interferencia. Una señal de radio de origen desconocido, transmitida desde lo profundo de la selva. Un patrón sonoro repetitivo, casi como un canto, humano, pero hueco, antiguo. Marisol lo reconoció, sonrió apenas y guardó la tablet.
El cielo sobre el Amazonas parecía una herida abierta, atravesada por nubes densas y jirones de bruma que descendían como espectros sobre la selva. El avión avanzaba lento, bajo y con vibraciones intermitentes que hacían crujir la estructura metálica con un eco hueco. Nadie hablaba. Solo el motor y la respiración contenida del grupo llenaban el silencio. Sofía hojeaba un dossier digital con imágenes satelitales del lugar de destino. Una pequeña aldea llamada São Miguel do Rio das Pedras. Fundada por misioneros jesuitas a finales del siglo XIX, el lugar había estado aislado hasta hace pocos años, sin electricidad ni registros médicos. Según las coordenadas, varias desapariciones recientes coincidían con la zona. Camilo rompió el silencio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la leyenda del Río Negro? Los ticuna creen que hay aguas que recuerdan. Si caminas por su orilla y no sabes quién eres, el río te devuelve otro. ¿Otro?, preguntó Valentina. «Otro tú», replicó Camilo. «Uno al que le han borrado todo, excepto los peores recuerdos». «¿Eso es lo que vamos a buscar?», suspiró Teresa. ¿Un virus que se esconde entre los mitos? A veces los mitos describen mejor lo que no entendemos, intervino Javier. Marisol tecleaba en su tablet sin levantar la mirada. Desde que abordaron el avión, había evitado cualquier contacto directo con el grupo. ¿Qué tanto anotas?, le preguntó Diego. Cruzo patrones, respondió sin emoción. Las infecciones en la región siguen una lógica territorial, pero hay anomalías. Zonas donde el brote se expande sin interacción humana. ¿Cómo se transmite entonces?, preguntó Sofía. Marisol alzó los ojos, sin una pizca de ironía. Quizás no necesita cuerpo para propagarse. Todos guardaron silencio. El piloto anunció por el altavoz: descenso en 10 minutos. Debajo, el tapiz verde se abría en una línea marrón que cruzaba como una serpiente espesa. El río das Pedras. En la orilla, una franja de chozas de madera. Una pista de aterrizaje improvisada entre troncos caídos. No había recepción. Nadie esperaba. Al aterrizar, el calor fue inmediato. Una humedad que empapaba la garganta y hacía palpitar las sienes. Bajaron del avión y comenzaron a descargar el equipo en silencio. Camilo se adelantó hacia una mujer indígena que los observaba desde la distancia, bajo el techo de hojas de palma de una casa elevada. Era anciana, con el rostro tatuado por el tiempo y por la tinta. No dijo una palabra. Solo les hizo un gesto para que la siguieran. La aldea estaba desierta. Solo se oía el zumbido de insectos y un murmullo lejano, como un canto tenue que parecía salir del suelo. Marisol lo escuchó con nitidez. ¿Lo oyen?, preguntó. ¿Qué cosa?, dijo Teresa. Eso, como si alguien rezara bajo la tierra. El canto se desvaneció en cuanto entraron en una choza más grande. Allí, un hombre joven estaba atado con cuerdas gruesas. Tenía los ojos vidriosos y marcas de mordidas en los brazos. No hablaba. Solo repetía una frase. «Non sou eu, non sou eu», una y otra vez. «No soy yo». Valentina se acercó con el estetoscopio, pero cuando lo tocó, el joven se tensó y vomitó un líquido negro, espeso, con olor metálico. Diego retrocedió instintivamente. «Eso no es sangre, ni bilis», confirmó Teresa. Esto tiene glóbulos sin núcleo, como si fuera un organismo completamente distinto». Sofía miró a Marisol, quien ya había escaneado la muestra con un espectrómetro portátil. Hay ARN viral, pero mutado. Su carga genética no es compatible con la que estudiamos en Manaus. Esto evolucionó. Camilo, que se había quedado junto a la anciana, tradujo sus palabras. Dice que él cruzó el río hace 2 noches, que escuchó el llamado y que regresó sin nombre, que lo que entró a su cuerpo
no es para este mundo. Todos se quedaron inmóviles. Afuera, los monos chillaban en la copa de los árboles, pero en tierra, solo el murmullo, ese canto subterráneo. La anciana se inclinó y señaló con un dedo tembloroso hacia el este, donde el río se adentraba en una grieta oscura cubierta de niebla. Allí despiertan los que olvidan. El episodio cerró con los científicos alzando la vista hacia esa dirección, mientras Marisol, en silencio, recibía una nueva notificación. Protocolo fase 3 activado. Observación directa autorizada. Ella no reaccionó. Solo murmuró para sí, como un eco perdido. Donde el río no olvida, tampoco perdona. Armaron el campamento a las afueras de la aldea, cerca del cauce menor del río das Pedras, en una pequeña elevación fangosa, rodeada de árboles gruesos y lianas que caían como cuerdas muertas. El sol apenas se había ocultado, pero la oscuridad de la selva ya era completa, como si el cielo hubiese decidido cerrarse desde adentro. Encendieron 2 lámparas solares y levantaron 4 tiendas. El calor no daba tregua, pero ahora se sumaba algo más. Una opresión en el pecho, como si la selva supiera que habían llegado. Mientras Diego encendía la cocina portátil, Sofía revisaba las muestras recolectadas del joven infectado. El líquido negro parecía latir bajo la lupa. Nunca había visto algo que reaccionara a la temperatura ambiental así, murmuró. ¿Se mueve?, preguntó Teresa. No, se repliega, como si se defendiera. Tiene comportamiento adaptativo a nivel celular. Valentina se unió a la conversación, sentándose con su cuaderno abierto. ¿Y si no es un patógeno tradicional? ¿Y si esto se comporta más como un parásito simbiótico? ¿O un catalizador?, añadió Javier desde la entrada de la tienda, con los brazos cruzados. Algo que solo activa lo que ya está dañado dentro del huésped. ¿Te refieres al trauma?, preguntó Camilo, que removía hojas para hacer infusión natural. Al trauma o a los miedos. Las zonas cerebrales afectadas están asociadas al sistema límbico. Es como si supiera qué parte del alma morder primero. Todos se quedaron en silencio. En la espesura, los grillos callaron por un momento. Luego, como un aliento, regresaron con intensidad. Marisol se mantenía apartada, frente a su tablet, mientras tomaba apuntes en un código que solo ella entendía. De vez en cuando, alzaba la mirada hacia los demás, observando sus rostros a la luz oscilante de la lámpara. Cerca de medianoche, la temperatura bajó de forma inusual. Una niebla baja comenzó a filtrarse entre los árboles, y los sonidos de la selva se atenuaron. Diego, inquieto, salió de su tienda al escuchar un crujido. «Camilo, aquí estoy», respondió, desde la tienda contigua. «¿Escuchaste eso?» «Sí, como pasos». Pero no había nadie, o al menos nadie visible. Sofía y Teresa salieron también. Un olor leve a tierra mojada mezclado con algo más, un hedor dulzón, se percibía en el aire. De pronto, los sensores de movimiento instalados en el perímetro comenzaron a vibrar. Valentina corrió a revisar la tableta conectada. Una silueta había pasado frente al sensor más lejano. Luego otra. Luego, una más. Pero no había señales térmicas. «No tienen calor corporal», dijo, boquiabierta. «Eso no es posible», respondió Javier. «Sí lo es», dijo Marisol en voz baja. «Si lo que habita el cuerpo ya no está vivo en el sentido tradicional». Sofía se giró hacia ella. «¿Tú sabías que esto podía pasar?» Marisol no respondió. Solo guardó la tablet. En sus ojos, por un instante, cruzó una chispa de miedo. Camilo tomó su linterna y se internó unos pasos en la selva. La niebla le llegaba hasta las rodillas. En un claro, encontró algo clavado en el suelo. Un colgante con forma de espiral tallado en hueso.
manchado con algo oscuro. Al volver, lo mostró al grupo. Nadie lo reconoció, excepto Marisol. Eso es una marca de control, dijo. Un símbolo de obediencia. Lo he visto antes, en documentos antiguos. Diego la miró fijamente. ¿Dónde? En un archivo militar venezolano. Fue clasificado. No debería existir. Sofía, furiosa, la enfrentó. ¿Qué estás ocultando, Marisol? ¿Qué es lo que sabes que no has dicho? Nada que puedan detener, fue todo lo que respondió. Entonces, desde lo profundo del bosque, se escuchó un canto. No humano, no animal. Algo como un eco retorcido de voces superpuestas, hablando en una lengua antigua. Es el mismo canto del hospital, murmuró Valentina, y el grupo, por primera vez, no sintió que estaban solos en el campamento. La madrugada los encontró en vela. Nadie se atrevió a dormir después del canto. Sofía permanecía con los brazos cruzados frente al fuego bajo, sus ojos clavados en el perímetro. Diego daba vueltas alrededor del campamento, sin separarse de su linterna térmica. Marisol no volvió a hablar. Camilo, acurrucado contra la lona de su tienda, murmuraba oraciones en voz baja. Javier lo escuchaba sin intervenir. Había una tensión en el aire, como si la selva estuviera conteniendo la respiración. Ese colgante, dijo Teresa, rompiendo el silencio. Ese símbolo. He visto algo similar en un estudio de neurocomportamiento. Formas geométricas asociadas a inducción hipnótica. Pero esto parece mucho más primitivo. ¿Crees que sea algún tipo de desencadenante?, preguntó Valentina. No lo sé, pero lo que sea que estamos enfrentando no actúa como ningún virus conocido. Esto opera sobre la percepción, la identidad, la voluntad. A las 4:17 a.m., los sensores se activaron otra vez. Esta vez no hubo canto, solo un leve zumbido. Sofía, Diego y Valentina corrieron hacia la consola de vigilancia. 3 formas, mismo patrón, informó Diego. Se detienen a 10 metros y desaparecen, como si se esfumaran. No, corrigió Valentina, ampliando la imagen. No desaparecen, se agachan, se arrastran. ¿Hacia dónde?, preguntó Camilo, acercándose. Hacia nosotros. Sofía sacó su arma de emergencia, una pistola tranquilizante, y se posicionó cerca del generador. Javier encendió el foco principal, iluminando la bruma. Nada, solo árboles y niebla. Pero entonces lo vieron. Una figura, pequeña, encorvada, casi humana, arrastrándose lentamente entre los arbustos. No tenía ropa. Su piel era gris, pegajosa. Donde deberían estar los ojos, había una membrana opaca. Camilo retrocedió un paso. Es el chico de la aldea. No, dijo Marisol, por fin rompiendo su silencio. No es él. Es una réplica. La criatura se detuvo al borde del claro. Se levantó con movimientos descoordinados y habló. ¿Puedo entrar ahora? Una voz infantil, clara, demasiado clara. Valentina tragó saliva. Eso es imposible. Está imitando. ¿Qué hacemos?, susurró Diego. Nada, dijo Sofía, firme. No lo provocamos. La figura dio un paso, luego otro. Al tercero, se desintegró en una nube negra que se deshizo en el suelo como ceniza. Un silencio absoluto reinó durante 1 minuto entero. Teresa se abrazó a sí misma. Eso no era humano, pero nos hablaba como si supiera lo que queremos oír. Marisol no dijo nada más. Solo registró algo en su tablet y miró al este, hacia la grieta en la selva. Mañana entramos, anunció Sofía. No podemos quedarnos esperando. Sea lo que sea que controla esto, está avanzando. Y mientras las primeras luces del día rompían la niebla, todos supieron que lo peor aún no había llegado. El sol
Apenas había rasgado la bruma cuando el grupo recogió el campamento. Las mochilas pesaban más de lo normal, como si la selva hubiera dejado parte de su peso en sus espaldas. Nadie bromeaba, nadie discutía, solo caminaban. Camilo iba al frente con el machete, abriendo paso entre las raíces y lianas. Tras él, Diego cargaba el módulo de comunicaciones y los sensores. Sofía cerraba la marcha, con la mirada fija en la línea de árboles. Cada paso era lento, calculado. La tensión se adhería a los músculos como el barro a las botas. El aire se volvió más denso cuando se acercaron a la zona señalada por la anciana de la aldea. La vegetación era diferente allí, más antigua. Musgos que brillaban levemente cubrían las piedras. El canto de los pájaros había cesado por completo. Incluso los insectos parecían evitar ese lugar. Finalmente, la vieron. Una abertura en la tierra, al pie de una formación rocosa semicircular, cubierta de raíces negras que se movían imperceptiblemente, como si respiraran. Desde el interior brotaba una neblina grisácea y un zumbido bajo, apenas audible, que se colaba en los huesos. «La grieta», susurró Teresa, con los labios resecos. Sofía levantó la mano. Luces encendidas. Nadie se separa más de 2 metros. Diego, marca nuestra ruta con la señal GPS local. Si la señal se corta, retrocedemos. Valentina se inclinó junto al borde. ¿Hay aire? ¿Oxígeno suficiente? Sí, dijo Marisol. Pero está contaminado. Detecto compuestos orgánicos volátiles, casi todos derivados de aminas. Eso explica el olor metálico. ¿Y qué más?, preguntó Javier. Nada que conozcamos. El espectro está distorsionado. Las lecturas no coinciden con ninguna base de datos científica. Es como si fuera información nueva. Descendieron en fila, uno tras otro, por una pendiente de tierra resbaladiza y raíces vivas que parecían palparse entre sí. La luz solar no entraba del todo. Solo las linternas proyectaban haces temblorosos sobre las paredes cubiertas de líquenes extraños. A unos 20 metros bajo tierra, encontraron la primera señal, marcas talladas en la roca. No eran glifos indígenas, eran más antiguas. Geometría fractal, círculos superpuestos, una espiral en espiral, ecos de un lenguaje que no era humano. Camilo se detuvo frente a una. Esto no lo hicieron humanos modernos, ni antiguos, añadió Marisol con voz grave. Estas formas no son decorativas, son estructuras de resonancia. ¿Resonancia?, preguntó Teresa, como si esta cueva amplificara pensamientos o recuerdos, como una cámara emocional. Entonces lo sintieron, uno por uno, una presión en la cabeza, no física, mental, como si alguien más habitara el espacio interior de sus mentes. Valentina soltó un gemido y cayó de rodillas. Vi a mi hermana, muerta, en mi apartamento. Pero eso fue hace años. ¿Por qué lo vi ahora? Javier palideció. Yo oí a mi madre. Me decía que la dejé morir sola, pero ella murió dormida. Diego comenzó a temblar. No puede ser, no puede ser, susurraba. No lo dije. Nunca se lo dije a nadie. Sofía apretó los dientes. Concéntrense, no le den entrada. ¿Entrada a qué?, preguntó Camilo, con voz ronca. A eso, dijo Marisol, señalando una figura al fondo de la grieta. Era humanoide, alta, delgada, cubierta de lo que parecía una capa de piel sin forma, que palpitaba como si respirara. No se movía, pero parecía mirar, no con ojos, sino con intención. ¿Lo ven todos?, susurró Teresa. Sí, dijeron todos. Entonces es real, respondió Sofía. La figura retrocedió y se desvaneció en una cámara más profunda. Sofía apuntó su linterna hacia allí. Vamos tras ella.
Avanzaron con cautela, el eco de sus pisadas apenas audible sobre la tierra húmeda. La cueva se estrechaba y la niebla era más espesa, con formas que a veces sugerían movimiento. Camilo se detuvo al encontrar una piedra plana cubierta de símbolos. Esto es un mapa, dijo, tocando una línea en zigzag. Representa el río. Y esta figura en espiral es la grieta. Pero hay más. Hay una segunda espiral, más profunda. Una grieta dentro de la grieta, murmuró Diego. Javier se giró, inquieto. ¿Y si es una trampa? ¿Y si el lugar mismo quiere que avancemos? Ya no hay vuelta atrás, dijo Sofía. Marisol no lo seguía. Se había quedado en la bifurcación, leyendo algo en su tablet. ¿Marisol?, preguntó Valentina. Hay una señal, desde dentro. No es natural, es digital. Está llamando. ¿A quién?, preguntó Teresa temblando. Marisol alzó la mirada y por primera vez en días sonrió levemente. A mí. El eco de la declaración de Marisol quedó suspendido en el aire, pesado y frío como el vapor que salía de las paredes. Sofía la observó con una mezcla de furia y desconcierto. Diego apretó los puños. ¿Qué estás diciendo, Marisol?, espetó Javier. Te está llamando algo de aquí abajo, y tú lo sabías. No lo sabía con certeza, dijo ella con una serenidad inhumana, pero lo sospechaba desde Manaus. Esta señal, esta estructura, no es nueva. Es un patrón que fue detectado en 1998 por una estación remota del Amazonas venezolano. Lo clasificaron como interferencia de origen desconocido. ¿Y nunca pensaste mencionarlo antes?, bufó Teresa. Porque no confiaban en mí, respondió sin titubeos. Y porque hay cosas que no pueden entenderse si se explican, solo si se enfrentan. Una vibración sacudió el suelo, leve, como el retumbar de un tambor bajo tierra. La linterna de Camilo parpadeó. ¿Lo sintieron?, dijo, retrocediendo un paso. Sofía se giró hacia el resto del grupo. Tenemos que seguir. No podemos discutir esto aquí. Caminaron hacia el túnel lateral, pero justo al entrar, una de las paredes se resquebrajó. Un estruendo sordo llenó la grieta, y parte del techo colapsó entre ellos. Polvo, gritos, oscuridad. Cuando el silencio regresó, los grupos estaban divididos. Sofía, Javier y Teresa quedaron en el lado izquierdo del derrumbe. Camilo, Diego, Valentina y Marisol, al derecho. «¿Están bien?», gritó Sofía. «Sí», respondió Camilo. «Pero no podemos mover estas rocas. Busquen una ruta alternativa. No se separen más», ordenó Sofía. En el lado derecho, Diego miraba a Marisol con creciente desconfianza. «¿Tú sabías que esto pasaría?». «No», respondió ella. «Pero creo que este lugar está reaccionando a nuestra presencia. No es solo geológico, es como un organismo». Valentina se apoyó en la pared. «Siento algo, una especie de eco, emocional, como si alguien me estuviera observando desde adentro de mí misma». «A mí también me pasa», dijo Camilo. En el otro lado, Sofía lideraba con una linterna en alto. Encontraron una abertura tallada artificialmente. Dentro, descubrieron un mural con figuras humanas conectadas a raíces negras que se extendían hasta el cielo. Teresa lo fotografió. «No es simbólico», dijo Javier. «Es anatómico. Las raíces no son raíces, son haces neuronales». Sofía se acercó al relieve. «¿Y si esto no es una cueva? ¿Y si es un cerebro fósil? ¿Un contenedor de conciencia? ¿Alguien vivió aquí?», susurró Teresa. «¿O sigue vivo?». Al otro lado, Marisol se detuvo de pronto. Su tablet comenzó a emitir pulsos azules. Estaba recibiendo coordenadas en tiempo real. «Por aquí», dijo, girando hacia un pasaje más estrecho. Diego intentó detenerla. «¿Y si es una trampa?». «O una invitación», respondió ella. Valentina, aún temblando, la siguió.
Camilo dudó, pero avanzó tras ellas, y detrás, el túnel se cerró solo. La luz de las linternas apenas bastaba para iluminar los pasadizos irregulares por los que avanzaban. El silencio era casi absoluto. No había insectos, ni goteos, ni viento. Solo sus respiraciones aceleradas y el ocasional crujido de sus propias pisadas. No entiendo cómo estas estructuras pueden estar tan profundas sin derrumbarse, murmuró Teresa mientras tocaba una pared con textura calcificada. Porque esto no es natural, dijo Javier, deteniéndose frente a una abertura en la roca. Mira esto. Una pequeña sala excavada revelaba una serie de cápsulas translúcidas incrustadas en el muro. Dentro flotaban figuras humanoides. No respiraban, no se movían. Estaban suspendidas en un líquido verdoso. ¿Son cuerpos?, preguntó Teresa, horrorizada. Sofía encendió el escáner biológico portátil. Tienen tejidos, ADN compatible con humano, pero altamente mutado. El ARN no corresponde a ninguna base de datos conocida. Esto podría ser una cámara de incubación. Javier retrocedió un paso. O una prisión. O ambas, susurró Sofía. En el centro de la sala encontraron una consola rudimentaria hecha de metal corroído y placas que brillaban al tacto. Un patrón de luces se activó. Teresa lo grabó con su visor de espectro y los datos revelaron símbolos, coordenadas y algo más, grabaciones biométricas. Esto es un registro, como un diario clínico, dijo. Hay miles de líneas, fechas, nombres, temperaturas y fases. ¿Fases?, preguntó Javier. Sí, fase 1, sujeción. Fase 2, disociación de identidad. Fase 3, replicación. Sofía cerró los ojos. No estamos ante una enfermedad. Esto es un protocolo experimental. Estamos en el centro de una operación abandonada, o aún activa. El pasillo por el que se adentraban era más liso, más pulido, como si hubiese sido usado muchas veces. Las paredes vibraban suavemente, como si una maquinaria invisible se mantuviera funcionando debajo de sus pies. Esto no fue excavado a mano, dijo Diego, apuntando con su luz. Esto fue moldeado, como si la roca hubiera cedido a voluntad. No lo pienses demasiado, respondió Marisol. El espacio aquí no se comporta como debería. Valentina miraba su reloj. Mi cronómetro está retrocediendo, literalmente. Es porque el campo de la grieta afecta la percepción, añadió Marisol. El tiempo no es una constante aquí, es una variable. Camilo se detuvo. Había un espejo frente a él, pero el reflejo que le devolvía no era exacto. Su imagen parpadeaba entre su rostro actual y uno más viejo, más pálido, con pupilas dilatadas. ¿Lo ven?, susurró. Sí, respondió Valentina, tocando su propio reflejo. También estoy distorsionada. Marisol no se detuvo. La tablet ahora mostraba un punto rojo brillante en el mapa. Está cerca, muy cerca. ¿Qué está cerca?, preguntó Diego, pero ya conocía la respuesta. Una puerta circular emergió del fondo del túnel, sin cerraduras, solo un símbolo grabado, el mismo espiral que habían encontrado antes. Es aquí, dijo Marisol. ¿Qué hay dentro?, dijo Camilo, con voz rasgada. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y certeza. La primera memoria, y apoyó la mano. La puerta se abrió, sola. El aire más allá de la puerta era espeso, cargado de un calor que no parecía natural. La sala era vasta, ovalada, sin esquinas ni columnas visibles. Solo una cúpula gigantesca cuyas paredes latían como si tuvieran pulso propio. El suelo era una superficie líquida sólida, algo que se movía como mercurio, pero soportaba sus pasos. ¿Dónde estamos?, susurró Valentina, con la mirada clavada en el techo que parecía absorber la luz de sus linternas. En el centro de la sala,
Una esfera suspendida flotaba a unos metros del suelo. No giraba, no brillaba, solo estaba. Camilo dio un paso hacia ella. «Es como un corazón, pero sin cuerpo», murmuró. «No es un órgano», dijo Marisol, casi reverente. «Es un nodo de conciencia, el primero, antes de la palabra, antes del lenguaje». Diego la tomó del brazo. «¿Qué significa eso, Marisol? ¿Qué es esta cosa?» «La fuente, lo que quedó de los que vinieron antes, no humanos, no dioses, solo memoria». Valentina se acercó a la esfera. Una vibración la sacudió al instante. Cayó de rodillas, llorando, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas. «Mi madre», gritó, «mi madre está viva». Pero todos sabían que eso no era cierto. Camilo también cayó. Su cuerpo temblaba, pero sus labios reían. Reía como si algo dentro de él se burlara. «No soy yo», susurró. «No soy yo». Marisol no los miraba. Solo observaba la esfera. Esta es la etapa final. La disolución del ego. La entrada. ¿Entrada a qué?, preguntó Diego, retrocediendo. «¿Qué planeas hacer?». Marisol levantó su tablet. En la pantalla aparecía una línea de código que ella ejecutó con un solo gesto. «Liberarla. Ella está atrapada aquí. Pero con nuestras mentes conectadas, puede salir». La esfera comenzó a temblar. Grietas invisibles la recorrieron. De su superficie emergió una figura translúcida, imposible de definir, ni humana ni animal. Era memoria hecha forma. Diego gritó: «¿Qué hiciste?». Grupo 1. Sofía, Javier, Teresa. En la cámara de las cápsulas, todo comenzó a temblar. Las luces del visor de Teresa se volvieron negras. La consola emitió un sonido grave, un lamento digital que no cesaba. Sofía cayó al suelo, sujetándose la cabeza. «Está interfiriendo con nuestras ondas cerebrales», gritó Javier, mientras trataba de reiniciar el escáner. Teresa se tambaleó. «No es solo interferencia, es transmisión». Una voz invisible hablaba en su interior, en un idioma sin palabras, hecho de recuerdos que no eran suyos. Vieron imágenes, cuerpos flotando sobre selvas, ojos sin rostro observando desde los cielos, una red viva enterrada en la tierra. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía. Marisol la liberó, pero ya era tarde. La memoria había comenzado a expandirse, y todos, los vivos, los contaminados, los ocultos bajo tierra, estaban conectados. Los sensores colapsaron. La señal GPS se volvió un vórtice de líneas giratorias y códigos corruptos. Teresa arrancó el visor de su rostro, sangrando por la nariz. «No hay salida», susurró, jadeando. «No desde adentro». Sofía sujetó su mano, pero la piel de Teresa temblaba con impulsos involuntarios, como si algo bajo su piel intentara leer desde dentro. Javier, tembloroso, sostenía su libreta como si fuera una cruz. Garabateaba sin control. Círculos dentro de círculos. Espirales. «Recuerda lo que no viviste», había escrito en letra grande, repetido 20 veces. «Esto no es un ataque», dijo Sofía jadeando. «Es una integración». «¿De qué?», preguntó Teresa sollozando. «De todo, lo que hemos sido, lo que nos ocultaron, lo que nos negamos a aceptar». Una cápsula estalló en la sala contigua. Un cuerpo cayó con un sonido viscoso. Tenía el rostro de Javier, pero no era él. Era más viejo, más delgado, y en sus ojos había un niño que pedía ayuda. Camilo ya no hablaba. Se reía, de todo, de nada, con una risa que no era suya. Valentina permanecía en posición fetal. Murmuraba nombres, los de sus hermanos, de sus maestros, de desconocidos. Diego la cubría con su chaqueta mientras intentaba mantener a Marisol a la vista. La figura translúcida flotaba alrededor de la esfera. No se acercaba. No huía.
Observaba. «¿Qué eres?», dijo Diego, apuntándole con una linterna. Y escuchó la respuesta sin que nadie hablara. «Soy lo que quedó de lo que ustedes mataron para volverse humanos». Diego cayó de rodillas, llorando sin comprender por qué. Marisol, de pie, observaba sin miedo. «Te prometí un canal. Yo soy el puente». La figura se acercó. Marisol extendió las manos. Pero entonces Valentina se levantó, temblando, y gritó: «¡No puedes! Ella no entra más en otro cuerpo». Y arrojó un tubo de nitrógeno líquido hacia la esfera. El impacto congeló parte del aire y la entidad emitió un sonido de fractura, como si una memoria se hubiese roto en 1000 fragmentos. La luz desapareció. El pulso de la sala cesó. Todo quedó en silencio. Y en la superficie de la selva, los árboles comenzaron a sangrar. Superficie, Río das Pedras. La sangre que brotaba de los troncos tenía la textura de savia, pero era oscura, espesa, y dejaba un olor dulzón en el aire. Las hojas vibraban sin viento. Los insectos huían en bandadas anómalas, y en el cielo, nubes sin forma comenzaban a girar en espiral. Un anciano ticuna, oculto en una canoa entre los juncos, observó con resignación. «Despertaron a la raíz», susurró, cerrando los ojos. «Ahora, nadie dormirá tranquilo». Sofía trataba de mantener a Teresa consciente. La voz que antes retumbaba en sus mentes se había ido, pero dejó un silencio peor. Una ausencia tan densa que parecía gritar. Javier se había sentado junto al cuerpo que llevaba su rostro. No lo tocaba. Solo lo observaba con un terror callado. «Tenemos que salir», dijo finalmente Sofía, con tono áspero. «A cualquier costo. Esta cosa ya no está contenida». Teresa, aún débil, logró incorporarse. ¿Y si no se fue? ¿Y si ahora está en nosotros? Javier asintió lentamente. «No siento miedo. No exactamente. Siento eco, como si pensara en mí desde otro sitio». La consola volvió a encenderse sola. No mostraba datos, solo una palabra en letras rojas: transmisión exitosa. Diego respiraba entrecortado. La entidad había desaparecido. ¿O se había disuelto en todos ellos? Valentina yacía inconsciente, pero su piel tenía manchas grises que se movían bajo la superficie. Marisol estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos y una sonrisa ausente. «¿Qué hiciste?», le preguntó Diego. «¿Qué liberaste realmente?». Marisol respondió sin parpadear: «Lo que estuvo con nosotros desde el inicio. Esto no es infección, es retorno». Camilo caminaba en círculos murmurando: «Ya no soy yo, ya no soy yo, pero no quiero irme». De pronto, la sala se estremeció. Una grieta se abrió en el suelo, y una raíz negra, palpitante, cubierta de ojos diminutos, emergió brevemente y volvió a ocultarse. «Está creciendo», dijo Diego, retrocediendo. «Está buscando cuerpos». Marisol alzó su tablet. Una cuenta regresiva estaba en curso. 00.0412. «¿Qué es eso?», gritó Diego. «La propagación total», respondió ella. Y al fondo del túnel, una figura apareció. Alta, delgada, respirando como si el aire doliera. No era humana, pero ya no era del todo otra cosa. Superficie, Río das Pedras. En los márgenes del río, el agua comenzó a oscurecerse. No era contaminación, era una tinta que brotaba desde el fondo, formando formas abstractas bajo la superficie. Algunos animales bebían y caían en convulsiones. Otros simplemente se quedaban quietos, mirando al sol como si hubieran olvidado que debían temerlo. En la aldea, la anciana que los había guiado levantó la vista al cielo. «No podemos enterrar lo que no quiere morir», dijo. «Solo caminar sobre sus huesos hasta que nos reconozca». Sofía lideraba la marcha. Javier apenas hablaba.
Teresa tosía sangre de vez en cuando, pero se negaba a detenerse. La caverna se sentía más estrecha con cada paso, como si el propio lugar intentara retenerlos. Encontraron una galería iluminada por bioluminiscencia. Allí, talladas en las paredes, estaban las mismas espirales. Pero ahora, entre ellas, había rostros, no dibujados, reales. Rostros humanos atrapados en la piedra como fósiles de pensamiento. ¿Es esto lo que hace la raíz?, preguntó Teresa, horrorizada. ¿Nos archiva? Javier se acercó. Uno de los rostros era el suyo. No, nos recuerda, susurró. Sofía se detuvo al ver una grieta hacia la superficie. Luz, aire, pero entre ellos y la salida, algo se movía. Algo que los había estado siguiendo. No corría, flotaba, y no tenía rostro. Solo un hueco lleno de voces. La cuenta regresiva terminó. La tablet de Marisol estalló en chispas. La figura en el túnel dio un paso más. Era un híbrido. Un cuerpo compuesto de fragmentos de los que habían muerto, de los que habían perdido el juicio, de los que aún recordaban demasiado. Camilo lo reconoció. Soy yo. Pero después, la criatura habló con una voz que era todas las voces. Somos la red. No hay vuelta atrás. Valentina despertó gritando. Su piel ya no era del todo suya. Diego se interpuso entre ella y Marisol. Detén esto. Aún puedes. Pero Marisol ya no estaba allí. La entidad hablaba a través de su cuerpo, con una voz sin aire. Ya fuimos. Ya somos. El ciclo no se detiene. Solo se adapta. El túnel comenzó a colapsar. Diego tomó a Valentina y corrió. Camilo se quedó, observando su reflejo en la criatura, hasta que el polvo lo envolvió. Superficie. Final Sofía emergió al borde del río, arrastrando a Teresa. Javier no salió. La grieta se cerró tras ellos. El aire era diferente. El mundo no se sentía igual. Los árboles seguían sangrando, y en las aguas del río, una figura los observaba desde las profundidades, con los ojos de alguien que lo había visto todo y había vuelto para recordarlo. 2 semanas después, Hospital de Manaus. El hospital regional no estaba preparado. Lo sabían. Pero cuando llegaron los primeros pacientes desde comunidades ribereñas, con la piel pálida, los ojos fijos y los recuerdos alterados, no hubo tiempo de discutir protocolos. Solo aislamiento y rezos. Un niño llamado Enzo hablaba un dialecto que ningún lingüista pudo reconocer. Murmuraba canciones sobre ríos que escuchan, sobre nombres que se disuelven, sobre el fin del yo. Un enfermero se quitó la vida luego de atender a una mujer que repetía solo una palabra: memoria, memoria, memoria. Nadie entendía cómo se contagiaban. No había virus en sangre, no había fiebre, solo miradas vacías y palabras que no pertenecían a esta era. Teresa, recuperación parcial. En una habitación en cuarentena, Teresa despertó sola, con tubos en la nariz y marcas en los brazos. La monitoreaban sin saber qué buscaban. Ella, en cambio, recordaba cada segundo. Sabía lo que había visto. Sabía que había algo más profundo que el olvido, el recuerdo ajeno. Cuando cerraba los ojos, veía rostros que no eran suyos, pero sentía el dolor como propio. Un día, un médico la visitó. No llevaba bata, ni identificación. Se sentó frente a ella, sin hablar durante largos minutos. ¿Por qué sigue viva?, preguntó finalmente. Teresa no respondió. Solo lo miró a los ojos, y en ellos vio una espiral. Valentina, ¿sobreviviente? La encontraron desnuda, caminando entre árboles secos a cientos de kilómetros del punto cero. No recordaba su nombre, pero hablaba con claridad y sonreía mucho. Todo está en orden ahora, le dijo a los paramédicos. El ciclo continúa. Nosotros florecemos en lo que olvidamos.
La internaron. Esa noche, la enfermera encargada empezó a tener sueños. En uno de ellos, un árbol crecía dentro de su pecho. Marisol, archivo cerrado. El informe oficial dice que murió en el colapso, pero su tablet, aunque destrozada, fue recuperada. Dentro había una carpeta con acceso restringido. Título: Fase 4, Integración Masiva. Última línea registrada. La semilla ha sido plantada. No florecerá en un bosque. Florecerá en la mente. Superficie. Epílogo. Sofía nunca volvió a hablar públicamente. Se retiró a un lugar sin coordenadas, en lo profundo del Mato Grosso. Cada noche, en la orilla de un río que no aparece en los mapas, deja piedras en espiral sobre la arena. Dice que las aguas aún escuchan y que algún día alguien vendrá a reclamar lo que olvidamos demasiado pronto. Registros de archivo. Clasificación alto riesgo. Codename Amazonia F. Fecha: confidencial. Ubicación: confidencial estado. En observación, transcripción parcial de audio recuperado. Ya no estamos estudiando una infección. Estamos documentando una reconfiguración de conciencia colectiva. El patrón no responde a lógica viral ni neurológica. La entidad o red ha entrado en fase simbiótica. No necesita cuerpo, necesita narrativas, y nosotros le estamos contando su historia. Teresa, diario no autorizado. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Nadie me pregunta nada. Solo me observan. Me miden el sueño. Me escanean los ojos. Pero no se atreven a leer lo que escribo. Anoche soñé con Javier. Pero no era él. Era yo, en su cuerpo, escribiendo sobre mí misma desde afuera. Creo que eso quiere decir que ya no somos entidades separadas. Quizá nunca lo fuimos. A veces siento que las voces no vienen de fuera, sino de una parte de mí que olvidé. Y la espiral es una llave. No sé si quiero que alguien la use. Testigo anónimo. Informe de campo. Vi a una mujer en la carretera 319. Estaba sola, con una maleta. Tenía tatuado una espiral en la palma de la mano. Me pidió un aventón. Dijo que iba rumbo a un lugar donde los árboles recordaban sus nombres. Le pregunté cómo sabía que existía ese sitio. Me sonrió, porque antes fui uno de ellos. Sofía, última carta, no enviada. A quien pueda encontrar esto, no regresen, no intenten analizarlo. Esta no es una zona de investigación, es un umbral. Lo que ocurrió allá no puede encerrarse en laboratorios ni informes. No se transmite por contacto, se transmite por significado, por símbolos, por miedo, por deseo. El contagio no fue biológico, fue narrativo, una historia contada en la médula del mundo, y ya está dentro. Última entrada del sistema ubicación. Río das Pedras, sin señal. Actividad: 14 patrones activos de movimiento sincronizado. Temperatura: normal. Resonancia: incremento regular. Estado de fase: latente. Observación: preparados para el regreso. Todo comenzó con un virus. O al menos, eso fue lo que nos dijeron. Lo que parecía una emergencia epidemiológica en lo profundo del Amazonas, pronto reveló fisuras más profundas. No en la carne, sino en la mente. En la realidad. En la forma en que narramos lo que somos. Un equipo de científicos latinoamericanos se adentró en la selva en busca de una cura. Pero lo que encontraron no tenía antídoto, porque no era una enfermedad, era una red, dormida, observadora, paciente. Algunos volvieron cambiados, otros nunca volvieron, pero todos, hasta los que no fueron, han sido tocados por esta historia, porque lo que se despertó allá abajo no necesita propagarse por contacto físico, solo necesita ser contado. Este es el registro de una fractura.
de una semilla que germina en la memoria y de cómo, sin saberlo, ya empezaste a formar parte de ella. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.